Pensé que lo tenía todo resuelto sobre mí y mi familia, hasta que recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Me llamo Emma. Tengo 28 años y actualmente doy clases de tercer grado en la escuela primaria Lincoln. Llevo 3 años casada con mi esposo, Jake, ya que es diseñador gráfico y casi nunca se emociona por nada. Así que lo que sucedió después me tomó completamente por sorpresa y no estaba preparada. Mi familia, desde que tengo memoria, ha sido muy unida. Mi madre, Sara, es gerente de banco y siempre ha sido quien mantiene unida a nuestra familia. Tiene 49 años y recientemente celebró su cumpleaños y aniversario de bodas con una cena inolvidable, de la que les voy a contar. Mi padre, Greg, de 51 años, trabaja como capataz en la construcción. Me enseñó a cambiar una llanta y se aseguró de que supiera que podía hacer cualquier cosa que me propusiera. También está mi hermana, Katie, de 25 años, que trabaja como técnica veterinaria, y Michael, de 52 años, era el hombre que mi madre me presentó como su primo de Denver. Nunca se había casado ni tenido hijos, pero siempre estaba presente en los momentos importantes de mi vida. Cada fiesta de cumpleaños, cada obra de teatro, cada graduación. Cada fiesta importante. Siempre volaba desde Denver, nunca faltaba. Y siempre traía regalos muy especiales que, curiosamente, eran perfectos para mi gusto en aquel momento, cuando tenía 7 años y me fascinaban los dinosaurios. Michael me regaló una enciclopedia de dinosaurios. Cuando decidí que quería ser maestra, me regaló un precioso diario encuadernado en cuero, con mis iniciales. Y me dijo que anotara todas mis ideas para la enseñanza. Cuando Jack y yo nos comprometimos, Michael fue una de las primeras personas a las que llamé y lloré por teléfono al contarle la buena noticia. Mirando hacia atrás ahora, veo señales de que la relación de Michael con mi familia era diferente. Siempre parecía saberlo todo sobre mí, incluso cosas que mis padres a veces olvidaban. Recuerdo que tenía alergia a las fresas a los 5 años, algo que incluso yo había olvidado. También sabía que mi color favorito había cambiado del morado al verde cuando estaba en la preparatoria. Michael siempre me hacía preguntas detalladas sobre mi enseñanza y parecía genuinamente interesado en cada pequeño aspecto de mi éxito en el aula. También tenía la costumbre de observarme en las reuniones familiares, no de forma inquietante, sino con intensa atención. Lo que siempre se atribuía a que era un hombre soltero al que le gustaba estar cerca de su familia. Sonreía cuando yo sonreía y sus ojos parecían llenarse de lágrimas cuando hablaba de mis alumnos o de mi matrimonio. Creo que simplemente estaba emocionado de ser parte de nuestra familia, la noche que lo cambió todo. Fue la cena del 49 cumpleaños de mi madre. Michael había volado desde Denver específicamente para la celebración, lo cual no era inusual, pero notó algo diferente en cuanto entró por la puerta. Parecía nervioso, casi nervioso, lo cual contrastaba marcadamente con la calma y serenidad que siempre tenía Michael. Siempre era de los que manejaban cualquier situación con gracia. Durante toda la cena, noté que Michael me miraba constantemente como si pensara que no le estaba prestando atención. Pero podía sentir su mirada. Mientras mi madre empezaba a recordar mi infancia, las reacciones de Michael parecían fuertes e inusuales. Cuando mencionó que él me había enseñado a montar en bicicleta, de repente se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando mencionó mi primer día de kinder, se disculpó para ir al baño. Y habría jurado que lo oí llorar en el pasillo. Pero la primera señal real que no reconocí fue cuando Michael le dio a mi madre un regalo de cumpleaños. Era una pulsera, de plata muy cara. Más cara que cualquier cosa que me hubiera regalado una prima. La reacción de mamá también fue extraña. Miró la pulsera como si significara algo más que un simple regalo de cumpleaños y abrazó a Michael más tiempo, del que se da entre primos. Jack también lo notó. Lo vi mirando todo con expresión de desconcierto. Jack siempre había sido atento a los pequeños detalles,
probablemente por su trabajo como diseñador gráfico, donde hay que prestar atención a las cosas más pequeñas. Pero esa noche, parecía que estaba intentando resolver un rompecabezas en mi familia. Lo que no sabía era que Michael lo había guardado en secreto durante 28 años, y que esa cena de cumpleaños fue el momento en que decidió que ya no podía guardarlo. Lo que no sabía era que todo lo que sabía sobre él, sobre su pasado, estaba a punto de hacerse añicos en una conversación que tuvo lugar en nuestro patio trasero. Apenas una hora después, esa llamada no fue el comienzo de una gran sorpresa en mi vida. Mi vida antes de esa cena de cumpleaños era como la de un cuento de hadas. Tenía todo lo que creía desear y una familia envidiable. Era maestra de 3er grado en la escuela primaria Lincoln, no solo mi trabajo, sino mi sueño. Recientemente me había convertido en profesora titular, lo que significaba que tenía un trabajo estable después de 5 años de duro trabajo. Mi clase estaba llena de niños de 8 años con ojos brillantes, que me hacían sonreír todos los días y que, de hecho, esperaban con ilusión la clase cada mañana. Jack y yo construimos lo que yo creía que era la pareja perfecta. Nos conocimos en la universidad, cuando él estudiaba diseño gráfico y yo me especializaba en educación. Era el chico tranquilo y estable que me ayudó a equilibrar mis emociones, mientras yo vivía con el corazón en la mano. Jack pensaba bien las cosas antes de actuar. Diseña logotipos y materiales de marketing para pequeñas empresas y tiene mucho talento para leer a las personas y las situaciones, lo que lo hace excelente para comprender lo que los clientes realmente quieren. Nuestra casita en la calle Maple era justo lo que habíamos soñado al casarnos. Pintamos todas las habitaciones. Plantamos un pequeño jardín en el patio trasero y pasábamos los fines de semana buscando antigüedades para decorar el interior. Jack había convertido su dormitorio en su estudio de diseño. Y yo tenía un pequeño rincón donde podía trabajar, preparar clases y planificarlas. Hemos pensado en tener hijos algún día. Pero por ahora estamos contentos con nuestras vidas. Las cenas familiares en casa de mis padres son una tradición mensual que espero, con más ilusión. Viven en la casa donde Katie y yo crecimos. Una acogedora casa de campo con una gran cocina y comedor que siempre se siente acogedora. Sin importar lo llenos que estemos, mi madre era una cocinera increíble y se excedía con la cena preparando suficiente comida para alimentar al doble de personas. Mi padre siempre se quedaba junto a la estufa, haciendo las tareas domésticas y fingiendo ser el chef mientras mi madre cocinaba. Era su rutina y siempre me hacía sonreír. Michael llegó unos 20 minutos después que Jack y yo, con la botella de vino favorita de mamá y un regalo envuelto con mucho cariño. Abrazó a todos y felicitó a mamá por la maravillosa fiesta. Y luego empezó a hablar con papá sobre los proyectos de construcción en los que había estado trabajando. Era un comportamiento completamente normal en Michael. Pero noté que parecía más nervioso de lo habitual. No dejaba de mirar su reloj y pasarse los dedos por el pelo. Un nerviosismo que nunca antes había visto, mientras tomábamos cócteles en el salón. Michael siguió desviando la conversación hacia mi carrera docente. Quería saber sobre mi titularidad, mis alumnos y mis planes para el próximo curso escolar. Sus preguntas eran detalladas y parecía esperar todas mis respuestas, cuando mencioné que estaba pensando en hacer una maestría en educación. La cara de Michael se iluminó como si me hubiera tocado la lotería. La cena transcurrió con la típica charla familiar. Mamá le contaba sobre su trabajo en el banco. Papá se quejaba del nuevo supervisor y Katie hablaba de los animales en la clínica veterinaria. Michael participaba en todas las conversaciones, pero aún así sentía que su atención se centraba en mí con una intensidad que me incomodaba un poco. Después de cenar, cuando mamá sacó álbumes de fotos viejos, la reacción de Michael ante las fotos mías de niño parecía excesivamente emotiva. Las miraba como si tuvieran un significado más profundo que los recuerdos de un niño.
Aunque la noche parecía normal, había un trasfondo en el aire que no lograba identificar. Michael parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras. Jack estaba más callado que de costumbre, y noté que observaba a Michael con la misma atención que prestaba a sus proyectos de diseño. Incluso mi madre parecía un poco nerviosa, aunque intenté mantener la conversación y asegurarme de que todos lo pasaran bien. Sabíamos que esta sería nuestra última cena familiar, donde creía conocer a todos y saber de qué se trataba todo. Pero el cambio de ambiente esa noche fue tan repentino que sentí como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Nos sentamos a la mesa del comedor, disfrutando del famoso pastel de chocolate de mamá y compartiendo anécdotas de vacaciones familiares. De repente, la voz de Jack resonó desde el teléfono junto al plato de postre. Miró la pantalla y, al instante, vi cómo su actitud cambiaba por completo. La sonrisa relajada de su rostro desapareció, reemplazada por una expresión que nunca antes había visto. No era preocupación ni confusión, sino algo más profundo y perturbador. Jack cogió el teléfono y miró la pantalla. Parecieron solo 10 segundos. Pero su rostro palideció. Noté que le temblaban las manos al sostener el dispositivo. Esto era completamente inusual para mí. Jack siempre había sido una persona tranquila y serena en cualquier situación. A lo largo de nuestros 3 años de matrimonio, lo había visto afrontar emergencias laborales, situaciones familiares difíciles e incluso una avería de nuestro coche en medio de la carretera con serenidad, sin mostrar jamás ningún signo de ansiedad. Necesito atender esta llamada, dijo Jack con la voz tensa. La excusa les pareció razonable a todos los presentes. Pero supe de inmediato que algo andaba mal. Jack nunca había atendido la llamada de un cliente durante una cena, y mucho menos la noche del cumpleaños de mi madre. Además, el proyecto de Peterson se había terminado y entregado hacía una semana. Lo había visto enviar los archivos finales, y el cliente los había revisado todos. No había motivo para que lo llamaran. Un domingo por la noche, vi a Jack dejar su escritorio y caminar hacia la puerta trasera con el teléfono aún pegado a la oreja. Esto es muy importante, dijo al contestar la llamada, con una voz extrañamente cálida e íntima que me hizo encoger el estómago. Como profesora, he desarrollado un sexto sentido para detectar cuando algo no va bien. He aprendido a interpretar el lenguaje corporal, el tono de voz y los sutiles cambios de comportamiento cuando lidio con 25 alumnos al día. Todas mis alarmas se activaron al observar el comportamiento de Jack. La conversación en la mesa continuó, pero no podía concentrarme en nada. Mamá hablaba de dramas laborales. Papá comentaba sobre política laboral y Katie no paraba de hablar de los animales en la clínica. Pero solo podía pensar en la cara de Jack mientras miraba la pantalla de su teléfono y en cómo se le quebraba la voz al poner excusas. Seguía mirando hacia la puerta trasera, esperando a ver si Jack entraba al patio mientras continuaba con su llamada. Pero desde donde estaba sentada, no podía verlo. Las luces del patio tampoco estaban encendidas, lo que indicaba que no estaba paseando como solía hacerlo cuando tenía una llamada de trabajo. Michael pareció notar mi distracción y me preguntó si estaba bien. Intenté sonreír y decirle que solo estaba cansada por la estresante semana de clases, pero noté que no me creía. Michael siempre había sido muy perspicaz con respecto a mis emociones. Podía leerme mejor que nadie y sabía que siempre se daba cuenta de cada pequeño detalle en mi comportamiento. Pasaron 15 minutos. Pero Jack seguía sin regresar. El proyecto de Peterson era un simple trabajo de diseño. No había razón para que la llamada durara tanto, sobre todo un domingo por la noche. Fuera cual fuera el problema, Jack terminaba la llamada rápidamente y volvía a cenar. De principio a fin. No tenía sentido. La cara de Jack al mirar la pantalla del teléfono daba la impresión de que había recibido malas noticias, no una llamada de negocios normal. Su excusa sobre el proyecto de Peterson era, claramente, solo una excusa.
Todos sabíamos que esta cena familiar sería la última vez que sentiría una comprensión clara de lo que estaba pasando en mi vida. El cambio de ambiente esa noche fue tan repentino que sentí como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, disfrutando del pastel de chocolate de mamá y compartiendo anécdotas de vacaciones familiares, cuando de repente sonó el teléfono de Jack. Mientras miraba la pantalla, noté un cambio repentino en su actitud. La sonrisa relajada de su rostro desapareció, reemplazada por una expresión que nunca antes había visto. No era preocupación ni confusión, sino algo más profundo y perturbador. Jack cogió el teléfono y miró la pantalla, pero lo curioso fue que lo miró como si fuera algo muy importante. Aunque solo fueron 10 segundos. Su rostro palideció, y le temblaron las manos mientras sostenía el teléfono. Esto era algo que nunca había visto en Jack, quien se enorgullecía de su calma en cualquier situación. Era alguien que siempre mantenía la calma en el trabajo y, en cualquier emergencia, necesito atender esta llamada, dijo Jack con la voz tensa. La excusa que dio parecía plausible. Se trataba de un proyecto de trabajo con un cliente, pero sabía que no era cierto. Jack nunca atendía llamadas de clientes durante las cenas familiares, y mucho menos cuando celebrábamos el cumpleaños de mi madre. Además, el proyecto había terminado hacía una semana, así que, porque la llamada un domingo por la noche, vi a Jack levantarse de la mesa y dirigirse a la puerta trasera, con el teléfono aún pegado a la oreja. Habló con urgencia, como si esta llamada fuera algo impostergable. Me quedé allí observándolo, mientras mis dudas crecían. No podía concentrarme en la conversación que continuaba alrededor de la mesa. Mi mente estaba llena de preguntas, sin respuesta. Michael notó mi distracción y me preguntó si estaba bien. Le devolví la sonrisa, intentando disimular mi ansiedad. Pasaron 10 minutos, luego 15. Jack seguía en el jardín, lo cual era completamente inusual. Su proyecto de trabajo no debería haberle llevado tanto tiempo, pero estuvo fuera tanto tiempo. Finalmente, decidí salir y averiguar qué pasaba. Mi instinto me decía que algo iba terriblemente mal y sabía que tenía que averiguarlo. Al salir, encontré a Jack sentado en los escalones de madera del patio trasero, con la cara entre las manos y los hombros temblando por el llanto. Su teléfono no estaba a la vista, lo que solo confirmaba que la llamada del trabajo había sido una excusa. Todo lo que sabía de él, de nuestro matrimonio, parecía haberse derrumbado. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Jack me miró con los ojos enrojecidos. Su rostro parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Este no era el hombre tranquilo con el que me casé. Me miró como si acabara de recibir la peor noticia de su vida. No podemos hacer esto aquí, Eman dijo con la voz casi en un susurro. No con todos en casa. No con tu familia aquí. La forma en que dijo tu familia me hizo sentir como si hubiera una distancia entre nosotros. Una formalidad que antes no había sentido. Jack siempre había querido a mi familia, siempre se había sentido cómodo y en casa con ellos, pero ahora hablaba de ellos como si fueran desconocidos. Intenté acercarme a él para preguntarle de qué hablaba, pero no respondió enseguida. Jack se levantó y se paseó por el pequeño patio de cemento, pasándose las manos por el pelo, un gesto nervioso que rara vez le veía hacer. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Tenemos que llegar a casa ya. No me voy hasta que me digas. ¿Qué pasa? Al mirar a los ojos decididos de Jack, supe que se enfrentaba a un gran secreto. Algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Pero merecía saber la verdad y no podía permitir que las cosas siguieran así. Pero mi lado maestro, el que siempre me impulsaba a comprender las cosas y llegar al fondo, no me dejaba esconderme. Sabía que tenía que afrontar la verdad, por dura que fuera. Sí, quiero saber, dije con voz firme, a pesar de la ansiedad que crecía en mi interior. Jack asintió lentamente.
como si hubiera estado esperando esa respuesta, pero también temiéndola. Entonces nos vamos a casa, dijo, con la voz lista para decir la verdad. El viaje en coche desde casa de mis padres se me hizo eterno. Pero en realidad fue uno de los momentos más largos de mi vida. Tuvimos que justificar nuestra ausencia diciendo que Jake tenía dolor de cabeza y necesitaba descansar antes de empezar a trabajar el lunes. Mi madre estaba preocupada y iba a enviarnos a casa con el pastel que había sobrado. Katie quiso acompañarnos para asegurarse de que Jake estuviera bien y mi padre insistió en acompañarnos hasta el coche. Pero Michael estaba extrañamente callado. Su abrazo de despedida se alargó más de lo habitual y se sentía diferente, como si estuviera más desesperado y sensible que de costumbre. Las manos de Jake temblaban al volante. Respiraba profunda y agitadamente, como si se preparara para algo importante. Nunca lo había visto tan nervioso. Ni siquiera cuando me propuso matrimonio hace 3 años. El silencio en el coche era denso, lleno de tensión y la sensación de que algo estaba a punto de revelarse. Cuando por fin llegamos a casa, me serví una copa de vino para intentar tranquilizarme, pero aún me temblaban las manos. Jake se sentó frente a mí en su silla de siempre, pero su postura y expresión eran completamente diferentes. No era el marido con el que me había casado, aquel que siempre era alegre, despreocupado y sabía cómo hacerme reír con anécdotas sobre sus clientes o su trabajo de diseño. El hombre sentado frente a mí ahora llevaba una carga tan pesada que había empezado a cambiarlo físicamente. Antes de decírtelo, empezó Jake con voz suave. Pero tensa, solo quiero que sepas que te amo. Nada de lo que diga cambiará lo que siento por ti ni por nuestro matrimonio. Siempre estaré orgulloso de ti. Esas palabras me aceleraron el corazón. En mi experiencia, sabía que las conversaciones que empezaban con promesas de amor y matrimonio solían acabar mal. Dejé el vaso porque me temblaban demasiado las manos para sujetarlo con firmeza. Jake, me estás asustando, dije con la voz temblorosa. Solo dime qué pasa. Respiró hondo y me miró fijamente. Emma, el hombre de la mesa esta noche, Michael. No es tu primo, es tu padre biológico. Esas palabras me impactaron con fuerza. Por un momento no pude comprender lo que acababa de decir, porque era completamente increíble. Me reí, una risa corta pero aguda, sin rastro de humor. No puede ser, dije con voz cortante. Michael es primo de mi madre, lo sé. Ha sido mi familia toda la vida. Ha estado en cada fiesta de cumpleaños, en cada graduación, en cada momento importante desde que nací. Él es familia, no mi padre. Jake me miró con expresión de dolor, como si cada palabra que decía le causara dolor físico. Emma, siéntate, por favor, déjame explicarte. Me levanté tan rápido que volqué mi copa, derramando vino tinto sobre la mesa de centro. Imposible, grité. Michael no puede ser mi padre. Jake me miró con los ojos abiertos. Tenemos que irnos, dijo con voz urgente. Tenemos que llegar a casa ya. No me iré hasta que me digas qué pasa. Sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. Lo que creía cierto sobre mi familia, sobre mi vida, ahora estaba completamente destrozado. No podía sentarme en esa mesa y ver a Jake llamar a Michael primo, cuando en realidad había sido mi padre biológico durante 28 años. Me sentía como en otro mundo, donde todo a mi alrededor era confuso, inexplicable. Por muy dolorosa que fuera la verdad, necesitaba saber por qué todo había llegado a esto. Si esto es cierto, muéstrame la prueba, dije con la voz ronca. Si esto es cierto, necesito verlo con claridad. Jake me miró, con el rostro nublado por la preocupación y el dolor que pude ver en sus ojos. Metió la mano en el bolsillo y sacó un papel viejo, doblado muchas veces, como si llevara mucho tiempo allí. Me dio esto, dijo Jake con la voz entrecortada. Me lo entregó. Tomé el papel con manos temblorosas y lo desdoblé. La letra me resultaba tan familiar, era la de mi madre, pero ¿por qué la sentía tan diferente?
Era una carta que mi madre le escribió a Michael cuando yo acababa de nacer hace 28 años. La carta empieza con querido Michael. Murmuré. Sentí como si estuviera leyendo una historia que nunca había oído, aunque trataba sobre mi propia vida. Mi madre escribió que, si bien su vida juntos era hermosa y llena de esperanza, también era complicada y incierta. Le pidió a Michael que respetara su decisión, que Greg sería mi padre y que yo crecería en una familia estable. Al leer esa carta, sentí que todo lo que sabía de mí, de mi familia y de mi padre se desmoronaba. Michael no era solo mi primo, era mi padre. Me había observado desde la distancia. Me había amado en silencio durante 28 años y respetado la decisión de mi madre de dejarme crecer en lo que ella consideraba una familia estable. Me impactó profundamente darme cuenta de que todos los gestos cariñosos de Michael, sus expresiones de emoción cuando alcanzaba el éxito, no eran los sentimientos de un primo, sino los de un padre. Las palabras que una vez creí que eran el cariño de un familiar resultaron ser el amor silencioso de un padre que tuvo que renunciar a su patria potestad por decisión de mi madre. Me quedé allí sentado, inmóvil, intentando digerirlo todo. No podía dormir. En cambio, me quedé en la sala, con la carta en la mano, intentando recrear 28 años de recuerdos desde una perspectiva completamente nueva y desconocida. Jaque finalmente se durmió, pero no me dejó sin recordarme que, si lo necesitaba, estaría ahí. Aunque lo dijera, sabía que él tampoco podía dormir, nosotros tampoco. A la mañana siguiente, llamé a la oficina para decir que estaba enferma, algo que nunca había hecho en toda mi carrera docente. Pero esta vez no era por mi salud, sino por una verdad que no podía ignorar. Pasé la mañana mirando álbumes antiguos, fotos familiares, momentos que daba por sentados, pero que ahora tenían un significado completamente diferente. Me di cuenta de que Michael había estado ahí en cada paso, en cada logro, pero nunca había sido reconocido, especialmente en mi foto de boda. Michael no estaba con los demás. Estaba solo, observándome en silencio mientras caminaba hacia el altar, y en sus ojos vi orgullo y pérdida. Había visto casarse a su hija, pero lo había hecho como un extraño, como un amigo de la familia, no como un padre. Alrededor de las 10 de la mañana, fui en coche al hotel donde se alojaba Michael. Había llamado antes y él aceptó verme en el restaurante. Al entrar, vi a Michael sentado solo en un rincón, con aspecto de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Esa noche, todo lo que quería saber sobre mi familia, sobre mi vida, sobre mí mismo, cambió para siempre. Al día siguiente, Michael estaba allí sentado, con un aspecto menos pulcro que el habitual. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y las manos temblaban mientras removía azúcar en su café. Era un hombre que había guardado un gran secreto durante casi 3 décadas. Y el alivio de finalmente compartirlo se reflejaba en su rostro. Que Emma dijo mientras me levantaba, aparentemente indeciso entre abrazarme o estrecharme la mano. La incertidumbre en su gesto me encogió el corazón. Me di cuenta de que, quizá toda mi vida, había mantenido inconscientemente estos límites ambiguos. Lo abracé y me sentí diferente. Por primera vez en mi vida, sentí que abrazaba a mi padre, no al primo de mi madre. Tenemos que hablar, dije. Y asintió como si llevara 28 años esperando esta conversación. Michael empezó a contarme todo sobre su relación con mi madre. Habían estado juntos brevemente antes de que ella conociera a mi padre. Gr y G.IRAN, jóvenes y estaban enamorados, pero su relación se complicó por la distancia y sus diferentes objetivos en la vida. Cuando mi madre se enteró de que estaba embarazada, Michael se emocionó y quiso casarse con ella inmediatamente, pero ella ya estaba enamorada de Greg, quien estaba dispuesto a adoptarme como su hijo, aunque yo no era su hijo biológico. Fue la decisión correcta, dijo Michael con la voz llena de emoción. Greg está listo para ser padre y darte la familia estable que mamá necesita. Michael guardó este secreto durante 28 años, siempre estando ahí para mí, pero solo como un primo.
respetando la decisión de mi madre y nunca interfiriendo en el papel de Greg. Participó en cada momento importante de mi vida, enviándome regalos de cumpleaños y Navidad. Pero nunca traspasó los límites que mis padres habían establecido. Le pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué decidiste contárselo a Jack anoche? La respuesta de Michael me rompió el corazón. Porque tengo 52 años, nunca me casé ni tuve hijos. Nunca formé la familia que esperaba. Eres mi única hija, Emma, y sé que un día moriré sin decirte que eres el mayor logro de mi vida. Ya no puedo vivir con eso. Esa tarde ya no pude contenerme. Llamé a mis padres y les dije que Michael, Jack y yo necesitábamos hablar. Fue una conversación que jamás olvidaría porque cambiaría todo lo que pensaba sobre mi familia y sobre mí. Mi madre supo de inmediato que estaba en apuros. Y la oí llorar por teléfono justo antes de decirme que estaba de acuerdo. La conversación fue devastadora y hermosa a la vez. Mi madre confirmó todo lo que Michael me había contado, explicándome entre lágrimas cuando era joven y estaba asustada la decisión que había tomado. Una decisión que consideró la mejor para todos. La reacción de mi padre me sorprendió. No había enojo ni dolor, sino una sensación de alivio porque el secreto por fin había salido a la luz. Emma, dijo mi padre, apartándome bruscamente la mano de su trabajo, ha sido mi hija durante 28 años. La biología no cambia eso. Estuve presente en tus primeros pasos, tu primer día de colegio, tu primer desamor y el día de tu boda. Fui tu padre en todos los momentos importantes y nada cambiará eso. Mi padre hizo una pausa y luego continuó con una expresión seria, lo que me permitió comprender mejor la naturaleza de la familia. Michael, que había decidido permanecer detrás de mí. Manteniendo la distancia, se giró para mirar al hombre, que me había dado la vida. Gracias por confiar en mí para criar a tu hija, dijo Michael. Gracias por respetar a nuestra familia. Por muy complicado que haya sido esto, siempre has priorizado el bienestar de Emma. Y siempre te lo agradeceré. Los siguientes meses fueron un tiempo para que todos nos adaptáramos a este cambio. Aprendí a navegar entre dos padres, cada uno, con un papel importante pero distinto en la formación de mi identidad. Greg fue quien me crió, enseñándome fuerza, integridad y amor incondicional. Michael, aunque lejos, fue quien me amó desde pequeña, con un amor silencioso que nunca pidió reconocimiento. Entiendo que la familia no se trata solo de quienes comparten la misma sangre, sino también de quienes eligen amarte y apoyarte incluso en las circunstancias más difíciles. El amor puede surgir de lugares inesperados. Y a veces, quienes te aman de verdad son quienes deciden dar un paso atrás para que alguien más sea el héroe de tu historia. Hoy, cuando mis alumnos me preguntan sobre mi familia, siempre les digo que tengo la increíble suerte de tener dos padres que me aman de maneras diferentes, pero igual de importantes. La familia es donde el amor no necesariamente proviene de la sangre, sino de quienes deciden quedarse contigo. Amarte toda la vida, y si disfrutaste esta historia y quieres escuchar más experiencias reales sobre la familia, las relaciones y cómo nuestras vidas cambian con el tiempo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo video. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo historias importantes. Recuerda que no estamos solos en nuestras experiencias. Nos vemos en el próximo video.